Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy jueves 2 de octubre de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. La principal noticia es el cierre del gobierno, recordando que el cierre más largo fue de 35 días en el primer gobierno del presidente Trump, entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Aunque el tiempo varía, históricamente un cierre no suele durar más de 30 días. Por lo pronto el Senado rechazó dos propuestas de extensión de gastos, una republicana y otra demócrata. Las negociaciones continúan estancadas. El presidente Trump y los republicanos culpan a los demócratas por rechazar recortes en el gasto sanitario y otras demandas. Los demócratas, por su parte, culpan a los republicanos por rechazar la reposición de fondos para programas de salud. La Corte Suprema dictaminó este miércoles que Lisa Cook podrá continuar en su cargo como gobernadora de la Reserva Federal. El tribunal programó una audiencia para enero de 2026 para considerar el caso más a fondo. El presidente Trump ha amenazado con enfrentarse a China por su negativa a comprar soya estadounidense. El Papa León XIV criticó públicamente el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos, a lo que la Casa Blanca respondió que el gobierno está cumpliendo con su deber. Según información exclusiva obtenida por NTN 24, un centenar de senadores y representantes demócratas enviaron una petición a la Corte Suprema solicitando medidas cautelares para mantener el estatus de protección temporal que regulariza la situación migratoria de alrededor de 500,000 venezolanos. El presidente Trump prometió que para el presupuesto 2026 impulsará un presupuesto para la defensa de $1 trillón, con el objetivo de tener un ejército muy poderoso. La fiscal general del estado de Nueva York y los procuradores de otros 19 estados en coalición presentaron una demanda ante un tribunal de distrito con miras a quitar una regla del Departamento de Justicia que prohíbe a los estados dar servicios de asistencia a víctimas si éstas no pueden comprobar de inmediato su estatus migratorio. El presidente Trump declara el fin del control sobre el tráfico marítimo en el Caribe por haber quedado neutralizado y anunció vigilancia y acciones por tierra. Noticias de Maryland. El gobernador de Maryland, Wes Moore, ha emitido una respuesta inmediata al cierre del gobierno federal, destacando que es un evento innecesario que perjudicará directamente a los residentes y al Estado, y ha ordenado a las agencias estatales activar planes de contingencia para asegurar que los programas federales esenciales sigan funcionando en la medida de lo posible y para garantizar que los veteranos mantengan el acceso a sus recursos. También se han activado protecciones legales para los empleados federales afectados por la falta de pago, ayudándolos a evitar el desalojo, la ejecución hipotecaria y la interrupción de servicios públicos básicos. Se advierte que si el cierre se prolonga podría causar daños graves en Maryland, incluyendo el retraso de grandes proyectos de infraestructura. La ciudad de Baltimore sigue siendo objeto de debate nacional y local en cuanto a la criminalidad violenta, con el presidente Trump mencionándola como posible objetivo para el despliegue de la Guardia Nacional, lo cual ha generado rechazo y propuestas de soluciones locales por parte de sus residentes. Noticias de Virginia. La economía de Virginia, altamente dependiente del empleo federal y de la industria de defensa, es vulnerable a la incertidumbre del cierre que se suma a la preocupación por el continuo aumento del desempleo.
Se sigue reportando un significativo aumento en los arrestos de ICE en Virginia. Organizaciones pro-inmigrantes y reportes indican que este incremento ha sido de hasta 470% y que la mayoría de los detenidos, hasta un 61%, son personas sin antecedentes penales, lo que genera un gran temor en la comunidad. El desempleo en Virginia sigue aumentando por séptimo mes consecutivo, situándose alrededor del 3.6%. Se proyecta que el crecimiento laboral para el próximo año sea muy bajo, preparando el escenario para la próxima contienda por la gobernación. Noticias federales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Préstamos hipotecarios y el agente José Sevidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $2.500 de descuento en tus gastos de cierre, si apruebas las condiciones. Contacto jlsevidey@gmail.com o al teléfono 1-571-426-9950. Arrestan a hombre por amenaza de bomba en una iglesia ortodoxa griega de Kendall, al suroeste de Miami. Un inmigrante ilegal venezolano de 24 años que se hizo pasar por un adolescente y se matriculó en un instituto educativo de Ohio, se declaró culpable de mentir en formularios de inmigración y en solicitudes para comprar un arma de fuego, y podría pasar hasta 30 años en la cárcel. Operación de ICE en Florida Central, enfocado en personas con órdenes de deportación pendientes o antecedentes penales, culmina con más de 400 inmigrantes arrestados. El canal de YouTube Guerrero Cubano, un aparato de propaganda del gobierno de Cuba, emitió amenazas contra el jefe de la policía de Miami y el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana como reacción a la conferencia internacional Salvar a Cuba que se realiza en Miami. El Aeropuerto Internacional de Miami recibió $94 millones en subvenciones de la Administración Federal de la Aviación, la más alta de las asignadas a un aeropuerto en el país este año. Noticias internacionales. Israel ha interceptado barcos de la flotilla propagandística de Hamás. Varias de las embarcaciones han sido abordadas por militares y ha anunciado que ningún barco ha llegado a Gaza. Los activistas pro-Palestina detenidos, entre ellos varios españoles y colombianos, serán deportados a sus respectivos países. Los tanques israelíes han bloqueado el camino de la principal ciudad de Gaza, evitando el regreso de los evacuados. Turquía acusa a Israel de acto terrorista por interceptar barcos de la llamada Flotilla Global Sumud. El vicepresidente Vance confirma que la administración Trump está evaluando la posibilidad de que los misiles Tomahawk, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros en algunas versiones, lleguen a Ucrania a través de una venta a aliados europeos. El vocero del Kremlin afirmó que los Tomahawk no serán un cambio de juego y que no existe una panacea que pueda cambiar la situación en el frente para el régimen de Kiev. No existe un arma mágica. Con esta declaración busca restar importancia al posible salto cualitativo que supondría esta arma para Ucrania. Unión Europea destinará 2.000 millones de euros para la industria de drones en Ucrania, usando los activos rusos congelados para financiar también un muro de drones. El Estado Mayor ucraniano ha insinuado la posibilidad de un apagón en Moscú. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha apoyado la creación de una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, para garantizar que Rusia pague indemnización por los daños causados por su invasión. La Armada francesa investiga un barco petrolero sospechoso de formar parte de la flota en la sombra rusa frente a sus costas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha protestado contra el reclutamiento de otoño para el servicio militar que Rusia inicia, incluyendo territorios temporalmente ocupados de Ucrania, considerándolo un crimen de guerra. Rusia ostentará la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya principal función es mantener la paz y seguridad internacionales. Imposible mayor contradicción.
Taiwán no aceptará la propuesta del secretario de Comercio de fabricar el 50% de sus semiconductores en Estados Unidos. Un estudio de BMJ Global Health mostró que campaña de vacunación de emergencia redujo en 60% las muertes en brotes entre 2000 y 2023 y evitando pérdidas económicas millonarias. La ciencia lo confirma. Invertir en inmunización salva vidas. En Múnich, Alemania, interrumpen el Festival de la Cerveza por amenaza de bomba. Arrestan en Alemania a presuntos miembros de Hamas que se piensa planeaban ataques a instituciones judías. En Reino Unido se reporta un ataque contra una sinagoga en Manchester. En otros eventos contra judíos, 2 personas han muerto en un atentado en el que un vehículo arrolló transeúntes y un hombre fue apuñalado en el exterior de la sinagoga, coincidiendo con la celebración de Yom Kippur. La admirada y respetada primatóloga Jane Goodall falleció a los 91 años. Sus descubrimientos sobre el comportamiento de los chimpancés en la naturaleza abrieron nuevos caminos de estudio y representaron lo que se denominó uno de los grandes logros científicos del mundo occidental. El presidente de España, Pedro Sánchez, destina 300 millones de euros del erario a un estudio para abordar el aborto en transmasculinidades y personas no binarias en Perú. Pobre España. La misoginia extremista islámica. El gobierno talibán ha retirado del sistema de enseñanza universitaria en Afganistán los libros escritos por mujeres, como parte de una nueva prohibición que también ilegaliza la enseñanza de derechos humanos y el acoso sexual. Unos 140 libros escritos por mujeres, incluyendo títulos como Seguridad en el laboratorio químico, se encontraban entre los 680 libros considerados preocupantes debido a las políticas talibanes y anti-sharia. Además, se comunicó a las universidades que ya no se les permitía impartir 18 asignaturas, la mayoría relacionadas con temas de derecho, política, derechos humanos y estudios de la mujer. Y hay ignorancias femeninas en Occidente que apoyan esta barbarie arcaica. El clérigo radical británico-pakistaní Anjem Choudhary expresó públicamente que el Islam no llegó a Occidente para coexistir, sino para dominar al mundo y aniquilar todas las demás religiones. Somos superiores a los demás, exclama presa de la histeria. Aunque preocupante por su carga de violencia terrorista, es importante hacer notar que estas declaraciones representan una visión extremista y minoritaria y no la postura general de los musulmanes o las organizaciones islámicas mayoritarias, las cuales suelen condenar la violencia y promueven la integración y la coexistencia. Pero de que vuelan, vuelan. Noticias de Hispanoamérica. El gobierno de Trinidad y Tobago informó que recibió el respaldo de Estados Unidos para avanzar en la aprobación de licencias relacionadas con el desarrollo de recursos energéticos transfronterizos con Venezuela, medida que impactaría directamente en la economía y en el sector energético del país caribeño. Infantes de Marina de Estados Unidos realizarán entrenamiento en Panamá, en medio del despliegue militar en el Mar Caribe. El presidente Gustavo Petro ha expulsado a la delegación diplomática de Israel en Colombia como represalia por la intercepción de la flotilla propagandística de Gaza. El expresidente César Gaviria escribió una dura carta a Gustavo Petro, criticando su retórica antiestadounidense tras la revocatoria de su visa. Comisión Antidroga de la Organización de las Naciones Unidas fue sometida por grupo armado del ELN en el Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana. En Uruguay, desconocidos ingresaron al patio del domicilio de la fiscal general interina, Mónica Ferrero, en el barrio Brazo Oriental de Montevideo. Realizaron disparos y detonaron un artefacto explosivo, lo que conmocionó al país. Las autoridades y la clase política lo han calificado como un ataque directo a la institucionalidad y una represalia por el combate frontal del Estado al narcotráfico
y al crimen organizado. Se ha reportado que Brasil realizará uno de sus mayores ejercicios militares en la frontera con Venezuela con la participación de 10.000 soldados. En Argentina, el sector agropecuario ha inyectado unos 7.100 millones de dólares en septiembre a la economía gracias a la medida de retención cero para algunos granos y subproductos. Se registró un feroz incendio en un depósito de pintura en el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, con un gran operativo de bomberos para contener las llamas. En Chile se mantiene la investigación sobre la muerte de la activista ambiental mapuche Julia Chuñil, luego de que su abogada asegurara que existía una grabación que indica que la mujer murió quemada. En El Salvador se dictaron condenas de 18 y 28 años de prisión contra el exministro de Gobernación, participante en el FMLN, y el alcalde de San Salvador, del partido Arena, así como otros implicados por el delito de negociaciones con pandillas para ganar elecciones. Se reportó la captura en México y posterior deportación a El Salvador de pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 sureños que intentaban evadir la justicia bajo el régimen de excepción. El Salvador continúa la acumulación de días con 0 homicidios bajo el régimen de excepción, siendo esta una de las métricas más destacadas por el gobierno de Bukele. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha destacado el éxito diplomático por la conversión de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití en una fuerza de supresión de pandillas, con 5.500 efectivos. También se ha reportado que el presidente solicitó apoyo a China y Rusia para esta misión y se valora la aprobación de la ONU para el despliegue de esta fuerza. En Perú, el Poder Judicial ordenó al Congreso otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castilla, quien se encuentra en prisión por el intento de golpe de Estado. También se anunció un paro de transportistas para este 2 de octubre, convocado por gremios que exigen mayor seguridad ante la ola de asesinatos y extorsiones. El Banco Interamericano de Desarrollo concedió 470 millones de dólares a Perú para implementar reformas fiscales. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendientes de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Saludos nuevamente con todas y todos ustedes aquí en Washington TV, la televisión del futuro ahora, y en nuestro programa diario en La Jugada News, donde hacemos este amplio repaso diariamente de la actividad deportiva. Ya llegamos a jueves, el jueves 2 de octubre de este año que está volando y que se avecina su culminación también que está ya prácticamente listo en un 75%, los clasificados de los comodines, porque es que ayer en el último partido de la jornada, los Dodgers de Los Ángeles, ampliado ahí manifestando su poderío y encabezado por los lanzamientos del japonés del Nihon Yamamoto, pudo vencer al cuadro de los Rojos de Cincinnati 8-4, y de esta manera el equipo de California avanza a la serie divisional de la Liga Nacional, donde se estará enfrentando al equipo de los Phillies de Filadelfia a partir del próximo sábado. Bueno, pero también ya el día de hoy será la culminación, las otras tres series están empatadas un triunfo por lado, así que hoy se define quiénes son los que van a avanzar a las series divisionales. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York se salvaron, evitaron una pronta eliminación y en la jornada de ayer se impusieron 4-3
al equipo de los Medias Rojas de Boston en un compromiso realmente de grandes alternativas y que sobre todo en un corring un poco suicida en la octava entrada marcaron la carrera de la diferencia que le dio el triunfo al cuadro de los Mulos de Manhattan, como se le conoce de hace tantos años. Hoy Boston va a colocar en la lomita a Conley Early, que tiene saldo negativo, una derrota y dos derrotas y un triunfo, mientras que los Yankees colocarán a Kane Lillard 4-3. El ganador, ya sabemos, avanzará entonces a la serie divisional, en este caso de la Liga Americana. Los Padres sobrevivieron también y gracias a su bullpen, que en los dos últimos compromisos, en los últimos tramos del partido lograron entonces mantener esa ventaja de 3-0 y los lanzamientos de Mason Millen, que está llamado a ser el relevo de la nueva era, pudo contener los bates del equipo de los Cachorros de Chicago y de esta manera también se estará definiendo en el día de hoy. Yu Darvish será el abridor por el cuadro de San Diego, mientras que por el equipo de Chicago Jameson Taylor estará en la lomita. Y finalmente la tribu de Cleveland, que había perdido con creces en la primera fecha, bueno, se impuso 6-1 a los Tigres de Detroit, donde gran actuación del venezolano Brian Rocchio, que fue quien comandó la ofensiva en el tramo final para la victoria de 6-1. Detroit colocará a Jack Fletcher en la lomita con 8-15 y Cleveland con Sledger Choney con 7-7. Bueno, ya tenemos también semifinalistas en el W Master de China, de la el Master 1000, donde Coco Gauff, la segunda cabeza de serie y defensora del título, se clasificó este jueves a las semifinales del Abierto Chino al vencer a la alemana Eva Lins por 6-3 y 6-4 en 1 hora 28 minutos. Su rival va a ser la estadounidense Amanda Anisimova, que se impuso en una intensa batalla de 2 horas 47 a Yasmin Paoli, la italiana. Así que de esta manera ambas estarán avanzando a las semifinales del torneo. También prosigue el ATP de Shanghái con 17 partidos en la rama masculino. La Fórmula 1 llega al circuito urbano de Marina Bay, la carrera nocturna, donde los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri, que es el líder por ahora, y su compañero Lando Norris, buscarán a ver cómo sigue esta pugna por el título del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Piastri, que tuvo en la pasada jornada, no sumó, se estará viendo a ver cómo regresa a las primeras posiciones. Lo cierto del caso es que ya en Marina Bay están todos los bolios para esta carrera nocturna, que es el circuito urbano del Gran Premio de Singapur. Ayer sorpresas en la Liga de Campeones, como este Karabat, que aparece invicto en 2 jornadas, venciendo 2-0 al Copenhagen. El Royal Union cayó 0-4 ante el Newcastle de Inglaterra. Arsenal superó 2-0 al Olympiacos de Grecia. Barcelona cayó en su casa 1-2 ante el PSG, el actual campeón de la Champions League. El Bayer Leverkusen 1 contra el PSV de Países Bajos, también 1. Borussia Dortmund goleó 4-1 al Athletic Club de Bilbao. Mónaco empató a 2 con el Manchester City. Nápoles superó 2-1 al portugués Sporting y Villarreal le empató sobre la hora al cuadro de la Juventus. En el Mundial de la categoría Sub-20 que se disputa en Chile, España empató a 2 con México y complica su posible clasificación a los octavos de final. Italia ganaba y se dejó empatar por Cuba. Argentina goleó a Australia 4-1 y Brasil, dando pena, perdió contra Marruecos y complica seriamente su avance a la siguiente instancia. Hoy Colombia se estará enfrentando a Noruega, Estados Unidos a Francia, Nigeria, Arabia Saudí y cierra Sudáfrica ante Nueva Caledonia. En la Copa de Campeones de la CONCACAF, el equipo de Toluca mexicano se tituló campeón al vencer en condición de visitante 3-2 a Los Ángeles Galaxy, mientras que en la CONCACAF Champions Cup Women, el Gotham y Washington empataron sin goles y el mexicano Pachuca venció 5-0 al costarricense Alajuelense. Bueno, con esto nosotros cumplimos con nuestro informe del día de hoy aquí en La Jugada News por Washington TV, la televisión del futuro. Ahora, será hasta mañana.